El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que se me vino a la mente a partir del trabajo precioso que está haciendo una alumna, donde combina tarot y corporalidad. Y claro, hablábamos un poco de esta similitud entre el cuerpo, que tiene una conexión directa con el subconsciente, y las cartas del tarot, que también nos comunican directamente con el subconsciente. La diferencia quizás está en que el cuerpo nos habla a través de sensaciones, síntomas, incluso a través de enfermedades, ¿cierto? Mientras que el tarot, por otro lado, nos comunica a través de símbolos, colores, geometrías, el manejo de la luz, del espacio, todo eso son lenguajes simbólicos y por ende siempre tenemos que hacer un ejercicio de traducir y de vivenciar también esa experiencia. Y en ese sentido podemos encontrar muchos puntos de unión entre el tarot y el trabajo corporal. De hecho, gran parte de mi trabajo tiene que ver con cruzar esos dos espacios desde lo terapéutico hacia lo simbólico, desde lo simbólico hacia lo terapéutico, pero son espacios que yo generalmente trabajo por separado. ¿Por qué? Porque en lo personal no me gusta que se sienta como que estamos canalizando información. Ya, yo soy muy de la escuela del estudio, de la disciplina, de la práctica, entonces de repente esta lectura de tarot tan como conectada con otros planos no me hace sentido, siento que no sé de dónde viene esa inspiración, no sé cuál es el filtro, entonces le pongo como, lo pongo entre comillas. Ya, ¿es importante la conexión con la intuición? Por supuesto que sí, pero también es importante el estudio, porque cuando tú le lees el tarot a alguien, no puedes decirle, mira, yo siento, es que a mí me pasa, porque lo que tú sientes y lo que a ti te pasa es tema tuyo. Tú no lo puedes proyectar sobre la lectura de tarot de otra persona. ¿Se entiende? Entonces, para poder traducir el simbolismo de una carta, el mensaje de una carta, dar una respuesta, analizar una lectura, tú necesitas conocimientos, conocimientos que sean como traducibles. O sea, esta carta simboliza tal cosa en combinación con esta otra, te está hablando de tal tema, o este esquema de lectura te propone tal cosa, porque el tarot tiene una lógica interna, que no es la lógica de lo que uno siente o lo que a uno le pasa. El tarot tiene una lógica interna donde hay un camino evolutivo a través de los arcanos mayores, de los arcanos menores, a través de las cartas de la corte, de los números, de los símbolos, de los elementos femeninos, masculinos, de la combinación de cada uno de estos elementos. Entonces también esta necesidad de decir, esta carta significa, como en los manuales, ¿cierto? Perdiendo de vista completamente lo que es el todo, lo que es la totalidad, ¿cierto? De que esa carta está ubicada dentro de un sistema, entonces es algo orgánico. Ese valor por separado entra en diálogo con todos los otros elementos del sistema. Que cuando tú lees el tarot te puede salir cualquier carta al lado de otra carta. Entonces no podemos pensar en significados aislados. De la misma forma, cuando leemos nuestro cuerpo, hacemos un testeo, una interpretación de nuestros síntomas, tú tampoco puedes decir, no, es que esto simboliza tal cosa. Tampoco existen manuales, siempre se van a tratar de hacer como diccionarios, manuales, que nos simplifiquen un poco, y está bien tener ciertas referencias. El punto es entender por qué simboliza eso, por qué se interpreta de esa manera. Y lamentablemente un manual no hace esa como explicación más extendida, sino que simplemente te dice esto igual esto. Y muchas personas se ahorran el trabajo de entender el sistema en su totalidad y simplemente se quedan con que a mí me dijeron que esta carta simboliza tal cosa, es que a mí me dijeron que la fiebre simboliza tal cosa. Entonces hoy día vamos a hablar de la importancia de aterrizar esos significados. ¿Es importante pasarlo por la experiencia? Por supuesto que sí, porque este es el filtro. O sea, cuando yo hablo, soy yo. No puedo volcar mi sentir personal en la lectura de otra persona, pero sí puedo, al momento de comunicar el mensaje, va a pasar por mí. Es mi voz, es mi tono, son mis referentes, es mi enciclopedia, es mi capacidad de análisis. Entonces, claro, uno lo que hace es volverse transparente. Lo que menos importa es lo que tú sientes, lo que piensas, tus opiniones. Lo que tú haces es poner estas cualidades que cada uno tiene. Hay gente que es más amable, más histriónica, más simpática, más seria, más, qué sé yo, más teórica. Pones esas cualidades al servicio de la lectura. Y claro, eso hace que ciertas personas prefieran un cierto tipo de tarotista porque es como súper amoroso y súper amable y súper divertido. Y otras personas dicen, no, a mí me gusta más bien una persona más formal, más ceremoniosa, con harta vela, con harto incienso. Hay para todos los gustos. Ahora, yo de lo personal pienso que todas esas cosas, la mayoría de las cosas son parafernalia. Esta creencia que hay que limpiar el tarot, la verdad es que limpiarlo de qué. Acuérdense que trabajamos con nuestras manos. Las manos son una extensión de nuestro chakra cardíaco
Y por ende, todo lo que tocamos con nuestras manos, con una intención correctamente alineada, va a ser cualificado desde la conciencia. Así que las cartas, a menos que usted trabaje desde el ego, que sería desde la guatita, no desde el corazón, las cartas no hay que limpiarlas de ninguna energía, ni cuarzo, ni vela. Yo creo que la indumentaria está bien si usted quiere montar ahí como el circo. Yo tengo un turbante por ahí, me lo puedo poner alguna vez, pero no es necesario. Son parte de los mitos y leyendas del tarot y que hacen que este tema esotérico un poco contamine una disciplina que es sumamente teórica y también es sumamente intuitiva. O sea, están los dos espacios, pero ¿cómo tú traduces tu intuición? Con estudio, con práctica, conocimiento, comparando un paradigma con otro paradigma, un mazo con otro mazo, un autor con otro autor. Y sí, puede que haya gente, y no lo descarto porque lo he visto, que tiene algún tipo de conexión directa con la fuente o con, qué sé yo, y de alguna manera como que canaliza esa información. Pero eso no es una lectura de tarot, eso es una canalización. Entonces, a veces uno dice, pero es que yo quiero leer el tarot así. Entonces, pregúntale cómo aprendió a canalizar o si es un don que trae, porque la lectura de tarot es lectura. Tú tienes que manejar un código, leer, como cuando tú lees, por ejemplo, tú sabes cómo se pronuncia una letra unida a otra letra, que si tú usas esta letra se combina con esta otra, que el plural o el singular, o sea, son cosas que están dentro del código. El tarot es un código que tenemos que aprender a descifrar, pero si tú de alguna manera te llegas información de otro plano, no estás aprendiendo un código, simplemente estás como en el fondo accediendo a una fuente que me parece que eso es posible. Ya, yo diría que en el 1% de los casos yo he visto gente con una capacidad de transmitir unos mensajes potentes, pero porque son personas que tienen como una antenita, que bajan esa información de alguna parte. Pero eso tampoco se enseña. Yo creo que eso es algo que viene contigo y para el resto de los mortales está el estudio, está la meditación, está el trabajo, está la práctica y está la conexión con nosotros mismos. Así que hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio inspirado en un taller que dio Eva y vamos a hacer un ejercicio a través del mago. Pero el ejercicio de hoy, a diferencia de ser información teórica, va a ser un ejercicio un poco práctico. No me quiero parar porque estoy terminando el día, estoy un poquito cansada, así que lo voy a hacer desde acá. Y vamos a hablar de, primero, cuál es mi escenario. Por ejemplo, yo estoy acá hablándole a una cámara, luego lo voy a poner en mis redes sociales. Eso es un escenario virtual, real. Tu escenario podría ser tu oficina, tu escenario podría ser una sala de clases, una sala de operaciones, tu escenario podría ser un lienzo, podría ser, no sé, un espacio donde tú tejes, bordas, cocinas. Una cocina, por ejemplo, es un gran escenario. ¿Por qué les digo esto? Porque el mago se caracteriza por ser un personaje, primero es masculino, ¿ya? Y a la gente que le encanta teñir de femenino todo, la verdad es que en el tarot no es necesario, porque el tarot tiene un equilibrio perfecto entre la energía femenina y la masculina, hay una alternancia entre números, símbolos, elementos, arquetipos, que no hace necesario reforzar ninguna idea, pero de repente, como no entendemos el tarot, le ponemos la maga. Y uno dice, no, porque el uno es un elemento masculino, activo, iniciador, que proyecta su energía hacia afuera. Esa es energía masculina. Aunque estemos en bronca con los hombres, en lo personal no, pero si hay alguien que está en bronca con los hombres, no le vamos a cambiar el nombre a la carta porque tú estés en bronca con los hombres. Sana tu relación con lo masculino, sana la relación con tu papá, pero no le cambies el nombre a la carta porque a ti se te ocurrió, ¿ya? El mago es masculino. Yo creo, 99% de los mazos vamos a encontrar personajes masculinos, pero hay algunos mazos que usan un elemento femenino. Personalmente, el único mazo que se lo perdono, porque es un mazo que tiene un respaldo teórico donde se habla de feminismo, de historia y de arte, es el Madre Paz. Pero al que se le ocurrió porque como que cree que está de moda el feminismo, ni una opción. Porque ahí no hay un soporte. O sea, si tú lees el libro, no el manual, el libro del Madre Paz, del Tarot Madre Paz, te das cuenta que es una obra de arte. Entonces, en base a ese enorme aporte que hace Vicky Noble al corpus del tarot, se le permite cualquier cosa, es lo personal. Pero a otros autores que no tienen ningún aporte, solo cambiar una cosa con otra y ponerle el adjetivo de feminista, la verdad es que ahí no hay un respaldo, no hay una solidez, es solo moda, ¿ya? Y en la práctica, ¿por qué es importante recalcar esto?
Porque como mujeres tenemos algo que se llama Animus. El Animus es el arquetipo masculino dentro de la psique femenina. ¿Por qué necesitamos un arquetipo masculino? Porque no somos hombres, somos mujeres. De la misma forma que los hombres no son mujeres y necesitan configurar una idea, una noción de lo femenino a través de las mujeres que conoce, de su época, de los referentes, de su madre, de su hermana, de su entorno, y eso en los hombres se llama ánima, y en el tarot está representada por la sacerdotisa, ¿ya? Entonces, cuando a un hombre le sale la sacerdotisa o le sale la sacerdotisa invertida, nos vamos a encontrar con que es una carta que habla de la necesidad de que los hombres conecten con su femenino, pues, con su autoescucha, con su cuerpo, con sus sensaciones, con sus ciclos, con su intuición, con su instinto, que aprendan a descifrar sus mensajes internos. Y uno dice, uy, sería maravilloso, ¿no? Pero claro, los hombres también han sido desposeídos de su femenino. No solo son opresores y no sé, pues, y como que violentos, ¿no? También muchos hombres que han querido entrar en ese espacio de lo femenino han sido cruelmente reprimidos, ridiculizados, castigados, perseguidos. Entonces, no es solo el masculino tóxico, también hay un masculino que ha tratado de abrirse paso, pero que todavía le cuesta dialogar con el femenino. Pero volvamos al ejercicio original, que es con el mago, porque es importante que sea masculino, porque nosotras tenemos que reconocer ese masculino en nosotros. No podemos teñirlo todo de femenino, somos una integración de ambas energías. Entonces, el mago suele estar en una mesa, ¿cierto? Detrás de una mesa, como yo estoy ahora detrás de mi escritorio, por ejemplo, y sobre su mesa de trabajo tiene todo lo que necesita para trabajar. Generalmente no muestran los elementos en su máxima expresión. Los elementos en su máxima expresión van a aparecer en el as de cada elemento y en el mundo, generalmente. El mago original lo que muestra es como un cuchillito, una monedita, una copa, qué sé yo, una varita, pero no es el vasto grande, no es la copa, es un vasito, es como una versión mini, como cuando uno es chico y juega, no sé, al supermercado y te venden como un canastito con frutitas, o juegas a las herramientas y te venden un cinturón con un martillito, es como ese juego. De hecho, el mago tiene mucho que ver con jugar. ¿Jugar a qué? Jugar a ser, o aparecer, o aparentar, depende de lo que tú quieras. El arquetipo del mago es el arquetipo del yo soy, pero ese yo soy tiene una dualidad, porque en el fondo hay un aspecto de nuestro yo soy que es espiritual, que es esencial, pero está buscando cómo representarse en el mundo, en este espacio donde yo me vinculo con otros, donde yo me muestro, donde yo aparezco, donde yo hablo, donde yo hago cosas, ¿cierto? Y no siempre el mago va a estar representando fielmente esa dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque la formación de la personalidad, que está muy implícita en el personaje del mago, tiene que ver mucho con la información, los estímulos que recibimos en la infancia. Entonces, si a ti te dijeron todo el rato que eras tonto, o que estabas mal, o que no valías, o te dejaron abandonado, te maltrataron, te violentaron de alguna manera, el concepto de ti mismo se va deformando. Entonces, no nos reconocemos como esencia divina, por decirlo así, sino que nos podemos reconocer como algo poco valioso, como algo que no vale la pena, o como algo que es que yo soy tan tonta, es que yo soy así, es que yo siempre he sido así, como esas frases limitantes. Importante esto porque el mago también tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación. Entonces, cuando yo digo esas cosas de mí mismo, cuando yo me expreso así de mí mismo, en el fondo le estoy dando permiso a cualquiera que diga, ah, pero esta niñita es tan tonta, porque claro, desde chica me lo dijeron, nadie le puso un alto a los adultos, después voy a una oficina a trabajar y me tratan de la misma manera porque mi identidad se construyó de esa forma. Recuerdan este concepto también, el concepto de, hemos hablado de personalidad, hemos hablado de identidad, que no son lo mismo. La identidad tiene que ver con cómo yo me concibo a mí mismo. Ya, la identidad es un constructo, por ende, así como se construye, se puede deconstruir, que es una palabra también muy de moda. Pero eso significa cuestionar categorías muy fundamentales en nuestra vida, que son el papá, la mamá, la familia, y son cosas que muchas personas, incluso hasta una edad adulta, no quieren hacer. Generalmente lo hacemos cuando vamos a terapia, que ahí es que mi papá, que mi mamá, o cuando estamos enfermos.
porque el cuerpo y la enfermedad también habla de repente de desequilibrios como familiares, transgeneracionales, y aparece ahí en la rodilla, la rabia con la mamá, no sé, en el corazón, el malestar con los hombres, o sea, hay una herida que se muestra. Pero podemos pasar mucho tiempo haciéndonos los locos y no pescando nada, diciendo, no, si yo estoy súper en paz, y no estás en paz. Tu cuerpo dice que no, tu inconsciente dice que no, tus actitudes, tus relaciones dicen que no. Y el mago tiene esa cosa, pues, de que se cuenta un cuento, quiere ser encantador, quiere figurar, quiere aparecer, quiere brillar, quiere aplausos, pero no quiere cualquier aplauso. El aplauso que más le importa al mago es el aplauso del emperador, porque acuérdense que es energía masculina, entonces busca este referente adulto, quizás le podría también interesar el aplauso del sumo sacerdote, figuras de autoridad que digan, ah, mi papá me dio. Qué importante es crecer con ese reconocimiento y esa aprobación del padre. No un padre que te subestima, no un padre que piensa que eres un bueno para nada, y ojo que eso nos pasa a hombres y a mujeres, o sea, hombres, niños que tampoco fueron bien vistos por sus padres, porque había una herida, porque había violencia, porque había indiferencia, porque había abandono. Entonces, esa herida queda en nosotros. Y cuando yo tengo que tomar esa energía masculina, que de hecho al final de este video les voy a mostrar un ejercicio que a mí me ha servido mucho en los últimos días, cuando yo tengo que tomar esa energía, lo que hago es como que me siento que no soy legal, me siento como una impostora, siento que no puedo ir a hablar en público, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a ganarme un premio, no puedo ir a destacarme, porque en mi casa ya me dijeron que yo era una buena para nada, o en mi casa ya me dijeron que yo era mujer y que por ende no tenía derecho a los espacios públicos, porque acuérdense que la división de la energía es lo femenino se vive en el interior, en el hogar, en el cuerpo, en las emociones, en los sueños, en el mundo interior, y lo masculino se vive en el público. Yo voy al mundo, voy a trabajar, puedo salir, pero claro, cuando yo tengo bien integrado femenino y masculino, yo puedo habitar los espacios interiores y a la vez puedo habitar los espacios exteriores, porque están ambas energías en mí. Tomo a mi madre, tomo a mi padre y me integro. Pero eso implicaría tener sanado los primeros arquetipos del tarot. El mago, la emperatriz, la sacerdotisa, el emperador. O sea, hay ahí yo tengo un taller que se llama Los Fundamentos de la Personalidad, donde les explico esto más a fondo, porque es una perspectiva que está en la base de nuestras búsquedas, en la base de nuestra construcción de identidad, en la base de nuestras heridas, de nuestra autopercepción. Entonces, el mago necesita el aplauso. Y de hecho, para que lo aplaudan, incluso puede llegar a ser un poquito mentiroso, engañador, puede llegar a ser un poquito mostrar lo que el otro quiere ver, ocultar, yo te muestro lo que tú quieres que veas de mí. Yo podría estar, no sé, en pijama ahora, pero tú no lo ves, porque yo solo aparezco en cámara hasta acá. Yo podría estar, no sé, pues como, voy a decir algo muy horrible, pero podría estar, no sé, cortándome las uñas de los pies, ¿y quién lo sabría? Solo yo. ¿Me entiendes? Entonces es como cuando se dio esto del teletrabajo, cuando estábamos en plena pandemia, que en verdad la gente iba a la oficina así, pues como en calzoncillo y me ponía la camisa y estaba en la reunión, y eso tiene mucho que ver con el mago. Esto de la pantalla, esto de grabarse, esto de transmitir, tiene mucho que ver con el mago, porque el mago podría ser un animador de televisión, podría ser un presentador, podría ser un cantante, podría ser un deportista, podría ser un predicador, podría ser un evangelista, podría ser cualquier persona que diga yo quiero comunicar esto. Y ojo que todo lo que hacemos comunica. La forma en que nos vestimos, el lugar donde vivimos, el auto que conducimos, cómo me maquillo, con quién me junto, mi nombre. Muy importante para el mago el nombre, porque hay personas a las que su nombre no les gusta y no se sienten identificados, o les parece feo, o les parece muy ceremonioso, nombres que son muy largos, nombres que son de señora y yo soy una niña, o nombres que se repiten, ¿por qué me tengo que llamar igual que mi tía muerta? ¿Por qué me tengo que llamar igual que la hermana de no sé quién? O sea, el autorreconocimiento parte por el nombre. Y a veces no me gusta mi nombre, no me gusta decir, es como presente. Este es mi nombre, esta soy yo. Cuando te nombran y pasan lista, ¿no? Esta soy yo. O sea, ahí hay una clave también. ¿Qué nombre nos pusieron? Algo que se usaba mucho antes, que ahora no pasa tanto porque la tecnología no lo permite y las leyes tampoco, era que existían los hijos no reconocidos.
como hijos, en Chile se habla de los hijos ilegítimos, hijos naturales, yo siempre digo esto, pero me encanta el concepto de hijos naturales, porque digo, bueno, sí, nacen de la naturaleza, del apareamiento, del deseo, de, no sé, la fusión de los cuerpos, pero los hijos nacidos legítimos dentro del matrimonio, que son hijos artificiales, o sea, como que me da risa un poco eso, porque digo, claro, también que hay una creencia como que de repente hay cierto como tendencia a multiplicarse, mientras que hay otras familias muy bien establecidas que les cuesta un mundo tener hijos y tienen que recurrir a procedimientos in vitro, qué sé yo, pero hay otras personas que se reproducen como conejos, entonces uno dice, chuta, no sé en qué se juega eso, no sé en qué se juega que dos personas se miran y ya están gestando una vida y otras personas lo intentan y no pasa nada. Porque la vida se tiene que abrir paso y a veces en la combinación de este hombre y esta mujer la vida no encuentra un clima favorable. Mientras que en la combinación de este otro con este otro aparecen 10 cabros chicos. Entonces ahí es un tema que para analizar en otro sentido. Pero nos vamos a encontrar con que el mago está haciendo una performance. El mago quiere parecer algo, quiere que lo reconozcan de una determinada manera. O sea, por ejemplo, si yo quisiera que ustedes me reconocieran, no sé, pues como una persona súper esotérica, yo pondría aquí unos inciensos, unas velas, me pondría un turbante, hablaría de otra manera, me pintaría un lunar, estaría con un, no sé, tendría que parecer. Yo podría poner, por ejemplo, dentro de las opciones de grabar un fondo y parecer que estoy en París o en una oficina sumamente ordenada y no como la mía, que es siempre tremendamente desordenada. Generalmente en mi oficina se ven a mis perros, pero a mí no me molesta reconocerme en público como una mujer que tiene perros. No creo que hable mal de mí. Pero claro, eh, hay un asumirse y decir, esto es lo que soy, esta es mi vida, este es mi espacio, claro, puede estar más ordenado, menos ordenado, más luminoso, menos luminoso, pero hay una sensación como de reconciliación con lo que una es. Muy importante eso, porque cuando uno se reconcilia con lo que una es, una puede usar sus herramientas, que son las herramientas del mago, que son las herramientas que están sobre la mesa. Y estas 4 herramientas o 4 elementos son algo que todos los seres humanos tenemos, en distinta proporción, en distinta combinación, en distinta armonía o desarmonía. ¿Por qué? Porque todos tenemos cuerpo. Yo tengo cuerpo, hay cuerpos más grandes, más chicos, más musculosos, más abundantes, más flacos, más escuálidos, no sé. Pero todos tenemos cuerpo, todos estamos aquí viviendo la experiencia de estar encarnados en el planeta Tierra. A mí me podría faltar un ojo y sigo teniendo un cuerpo. Me podría faltar un brazo o un dedo y sigo teniendo un cuerpo. O sea, el cuerpo es nuestra forma de habitar esta realidad. ¿Ya? Y también trae memorias, trae la capacidad de enraizarse, bueno, un montón de cosas. Todos tenemos emociones. Hay personas que se desconectan de las emociones o son más racionales, pero todos tenemos emociones, todos tenemos la capacidad de sentir y de hecho no solo tenemos emociones, tenemos agua. Literalmente, cuerpo igual tierra, emociones igual agua. El agua que está en nuestro cuerpo, somos como 70, 80% de agua, o sea, mucha agua, muchas emociones. Por eso, una noche como hoy, luna nueva, se nos mueven tantas cosas. Importante eso, porque la luna, que es importante recordarlo, es quien surte este efecto magnético sobre las aguas del planeta y sobre las aguas de los seres humanos. Entonces, nos pasan cosas, hay crisis, hay movimientos de memorias, salen a la superficie recuerdos reprimidos, emociones, sensaciones. No es que nos estemos volviendo locos, es que la luna, o sea, es que somos naturaleza y la luna tiene un efecto sobre nosotros. Claro, no somos seres como irracionales que se dejen llevar por la luna, pero tenemos que hacer un ejercicio de autoobservación para ver qué se nos mueve en cada fase, en cada ciclo. Pero todos tenemos agua en nuestro cuerpo, absolutamente todos. Entonces, esa emocionalidad está ahí. La quieras reprimir, la quieras negar, te puede parecer incluso que las emociones te hacen débil, vulnerable, eso es un mal entendimiento de las emociones, pero se respeta. Todos tenemos mente, unas mentes más cultivadas, más desarrolladas, otras que con suerte piensan fuera de su zona de confort o que repiten como locos lo que vieron en la tele, ¿cierto? La mente es un instrumento, es una herramienta. No es lo que yo soy, porque es muy común que uno se identifique con la mente, con lo que pienso. Ese es el elemento, es lo que le pasa al ego. El ego cree que es lo que piensa. No se da cuenta que lo que somos tiene que ver con el ser y que el ser es algo más esencial, que en el tarot está representado por los bastos, no por las espadas. Entonces, ojo
con creerse los pensamientos, porque los pensamientos cambian, las ideologías, las religiones, los paradigmas, entonces hay que aprender de todo, comunicarse, dialogar con todo, pero no casarse con nada finalmente, hasta que quizás algo te haga sentido. Y puede que algo te haga sentido 20 años, pero el año 21 ya no te hizo sentido y se acabó. Entonces, como atrevernos, porque la naturaleza del aire es lo cambiante, la naturaleza del aire es volátil, la naturaleza del aire es inquisitiva, entonces también no podemos como quedarnos pegados en un solo pensamiento o eternamente en una contradicción. ¿Qué más? Nosotros tenemos cuerpo, tierra, todos tenemos agua, emociones, todos tenemos aire, mente, pensamiento, capacidad de comunicar, y todos tenemos espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En la varita mágica, en los bastos, ¿cierto? El propósito, la voluntad divina que nos trajo a encarnar en este plano. Todos somos creativos y sexuales. De hecho, somos tan sexuales que todos provenimos de un acto sexual. Así vinimos al mundo, en el encuentro sexual de dos personas. Es así de importante es la sexualidad en nuestro origen. Pero la sexualidad también tiene que ver con la creatividad, también tiene que ver con el gozo, con la alegría de existir. Entonces se expresa de muchas maneras esta energía. Siempre muy vital, siempre muy como expansiva. De estos 4 elementos, hay 2 elementos que son femeninos, la tierra y el agua, ¿cierto? El cuerpo y las emociones, femeninos en hombres y en mujeres. Tengo cuerpo, me estás diciendo que soy femenino, sí, el cuerpo es el aspecto femenino de todos, las emociones son el aspecto femenino de todos. Y curiosamente, el cuerpo y la tierra y el agua tienen una relación elemental, de la misma forma que nuestras emociones y nuestro cuerpo tienen una relación elemental. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nos pasa? Están estos 2 elementos femeninos y están los 2 elementos masculinos, la mente y la creatividad, la sexualidad, la espiritualidad, todo resumido en los bastos, que también tiene una relación elemental, porque el fuego y el aire, sin aire no hay combustión, sin fuego el aire no sirve para mucho, o sea, tiene que haber una combinación entre el pensar, el actuar, y esto es masculino. ¿Qué hace que sean masculinos y qué hace que sean femeninos? Los elementos femeninos gestionan hacia adentro, no afuera. Es lo que me pasa interiormente, en mi subconsciente, en mis emociones, en mi mundo interior, en mi cuerpo, en mi memoria. Es un espacio que yo puedo abrir porque es energía receptiva, puedo abrirla a un otro, por ejemplo, cuando uno se abre a sentir, a un compromiso, a una relación, a recordar, incluso hay que buscar ahí adentro. Pero en otros casos, uno no se quiere abrir porque siente que me hace vulnerable. Insisto, eso es un mal entendimiento de la energía femenina porque significa que asumimos que porque durante muchos siglos las mujeres han sido vulneradas, lo femenino es vulnerable. Y eso tiene que ver más con un tema de patriarcado que con que lo femenino sea vulnerable. Yo creo que lo femenino es súper potente y creativo y vital. De hecho, es la energía que está en la base de todo lo que existe. La tierra, el agua, es lo que nos sostiene. Y es lo que nos humaniza, porque esa dimensión sensible, esa dimensión profunda, es lo que nos humaniza. Luego tenemos los 2 elementos masculinos, ¿por qué? Porque están hacia afuera. Yo comunico, analizo, planteo mis ideas, escribo, publico y hago. Transformo la realidad a través de mis acciones. Pero no todas las veces. ¿Por qué? Porque estos son potenciales que están contenidos en mi interior. ¿Se entiende? O sea, es como, yo podría, por ejemplo, yo tengo acá una aguja con hilo negro. Si me acuerdo, más tarde me voy a acordar de coser un botón que se me salió de una chaqueta. Podría. Pero podría no significa nada, porque la aguja está acá, el hilo negro está acá, la chaqueta está por allá, pero tal vez no lo hago. Y a veces el ego te hace eso. Bueno, no, es que yo podría haber estudiado medicina, pero es que resulta que no, es que yo podría haber sido bailarín. El ego le gusta ir fantasear. Yo podría matar a alguien si tengo un cuchillo, por ejemplo. Yo podría incendiar el mundo. Pero ¿es eso lo que quiero ser? ¿Es eso lo que quiero hacer? Ahí entra el factor de la voluntad. El mago es el maestro de la voluntad. Es un creador que hace que las cosas pasen, que hace que se manifieste algo. O sea, yo me paro acá, abracadabra. Como que una persona se mete a la cocina y con 2 papas y una cebolla te hace una cena. Y uno dice, wow, eso es magia. Las mamás hacen mucha magia. Las madres hacen mucha magia. Es importante eso. Como que
esa capacidad de te hizo un disfraz. Esa es energía femenina en acción. Hay una idea del disfraz, la profesora manda una comunicación, pero como avisan a última hora, yo solo tengo un mantel, ya, listo. Y se acabó. Eso es un talento femenino. Ya, así como los hombres también tienen un talento de resolver, de hacer, de la fuerza, de esto, de lo otro, todos tenemos talentos que podemos o no usar. ¿Se entiende? Y en potencia todos podríamos ser cualquier cosa. La diferencia es que yo puedo elegir quién quiero ser. Y ahí es donde vamos a entrar a revisar hoy día, porque nos va a pasar que uno dice, ya, pero ¿en qué casos al mago se le dificulta tomar un elemento y no otro? Me voy a poner en todos los escenarios. Digamos que tengo una relación complicada con mi cuerpo. Por ejemplo, digamos que a mí cuando chica me pegaban mucho, fui muy maltratada, pasé mucha hambre, mucho frío, violencia. La relación con mi cuerpo va a ser dolorosa. Entonces, seguramente yo voy a buscar anestesiar mis sensaciones. Voy a buscar no sentir, voy a buscar evadirme, voy a tener una adicción o voy a como despersonalizarme de alguna manera, como que esto le pasa a mi cuerpo, no me pasa a mí. Porque imagínate una persona, no sé, pero un caso extremo, pero imagínate una persona que sufrió un abuso cuando en la infancia o en alguna etapa de su vida y la única forma que tuvo de sobrevivir era como salirse de su cuerpo y pensar que eso le estaba pasando a otra persona. Suena súper extremo, pero díganme si eso no determina de alguna manera la relación con tu cuerpo. ¿Se entiende? Entonces es como si tú comías mucho cuando chico y tu mamá cada vez que tú le pedías afecto te zampaba un plato de comida, tu relación con la comida, con el cuerpo, con el placer va a ser esa. Pero si tú pasaste mucha hambre y mucho frío, tu contextura, tu forma de moverte, de habitar tu cuerpo también va a ser esa. Por ejemplo, con las emociones pasa lo que yo les decía, que a veces ser sensible es mal visto, nos retan, nos castigan, es que es demasiado femenino, sobre todo en los hombres. Ojo, yo he conocido niños preciosos que son muy censurados por su papá, por la mamá, es que va a parecer quizás qué cosa va a parecer mujer, o sea, como que parecer mujer fuera un pecado. Ahora, eh, las emociones son las que le da profundidad a nuestra vivencia, entonces no podemos hacerle el quite. No podemos vivir las emociones de manera superficial, porque eso que está en el fondo, en el tarde o temprano, va a emerger y nos va así, a saltar en la cara. Entonces, hay que hacerse cargo de esa profundidad emocional también. Y nos puede costar, dependiendo de cómo nos hayan educado emocionalmente. En el caso de los bastos, claro, si yo nunca pude tomar acción en mi vida, nunca se me permitió ser creativo, una vez que rayé la pared me sacaron la cresta, o sea, es como, por ejemplo, pasa mucho con la sexualidad, que muchos niños y niñas fueron muy censurados o tuvieron una educación muy represiva, incluso a veces las religiones hacen eso, que la relación con el placer, con la sexualidad, con el gozo, es como culposa, sucia, mala, entonces ahí ya hay una interferencia. Pero también el poder actuar, no sentirme impotente. Depende de cómo me hayan dado herramientas, o sea, si fui una persona independiente, luchadora, con carácter, si era activo, si hacía deporte, si me movía. Y eso tiene que ver mucho con lo que traemos, porque yo siento algo que nos ayuda mucho a entender nuestro ordenamiento elemental es la carta astral. Si se han leído la carta astral van a saber que a uno siempre le dicen, es que hoy no hay agua en tu carta, o es que hay mucha agua en tu carta, hay poca tierra. Por ejemplo, en carta está súper equilibrada. En general tiene como harto aire, harta tierra, harto fuego. No tanta agua, pero no es que esté ausente. Es que como que tengo mucha cosa en Escorpio, entonces como que ahí el agua es más profunda, más densa, entonces creo que con eso tengo suficiente. Revisen su carta astral si quieren, si pueden. Les puedo dejar por ahí el dato de algún buen astrólogo o astróloga. Importante también recordar que el pensamiento, nos falta el cuarto elemento, ahí como pensamiento, y si yo cada vez que preguntaba algo me hacían callar, si yo cada vez que opinaba me decían que era tonto o me costó aprender a leer, a escribir, tengo una infravaloración de mi intelecto. O al revés, a mí me pasó en la infancia que yo sentía que la única forma de validarme era sacándome buenas notas, entonces como que le ponía muchas ganas a eso en desmedro de mi salud, en desmedro de mis emociones, creo que siempre potencian más los elementos masculinos, como de ser muy activa, muy como dinámica, muy creativa, muy de buenas notas,
Pero claro, eso me pasó la cuenta a los 25, a los 30, cuando ya eres más grande y no te puedes esconder de ese dolor, de esa emoción. Te pasa la cuenta porque en público, y también esto nos recuerda al mago, tú puedes mostrar lo que quieras, pero adentro, y tu cuerpo dice, estoy cansada, me duele, estoy enferma, me siento desconectada, tus relaciones muestran qué te está pasando. Uno puede decir, no, eso yo estoy regia, pero tu relación es un desastre, tal vez no lo digas, no lo muestras. Quizá en las redes sociales subes la foto más bonita, en las historias, en la foto de perfil, pero tú sabes. Y cuando no te quieres dar cuenta, hay algo peor, que son sensaciones. Uno dice, ay, sí está ahí. Y cuando no te quieres dar cuenta, están los sueños que te muestran el conflicto, la herida, la tensión. Eso es territorio femenino, acuoso, acuático, profundo, que emerge esa información a la superficie. Entonces, fíjense que el mago tiene que ver cómo se le presentaron estos 4 elementos. Imagínate un niño que no tuvo para comer, cada vez que lloraba le pegaban, que no aprendió a leer ni a escribir y que solo ha trabajado como bruto toda su vida, tiene mucho fuego y es como agresivo y cada vez que no tiene nada que matice ese fuego. Entonces, tu personalidad va a ser así, en función de cómo combinaste estos 4 elementos. Cuando uno dice, oh, es que este niñito es tan inteligente, no es que este niñito es tan sensible, no es que esta niñita es tan buena deportista. Pero imagínate esas mamás o esas, nunca son las mamás, casi siempre son los parientes, la tía, el vecino, la amiga que dice, oh, que está gordito. Eso ya te pone como un adjetivo. El uso del lenguaje, cómo nombro la realidad. Porque mi primera realidad soy yo misma. Entonces, si yo me refiero a mí misma como algo negativo, me estoy poniendo en un lugar muy incómodo. Y eso pasa. O sea, a mí me pasaba cuando mi hija era chica, por ejemplo, que estornudaba porque había un cambio de temperatura, porque había, no sé, estaba barriendo y levantó. Y nos faltaba la amiga, la vecina, la abuela que decía, ¡ah, se va a resfriar! Pero ¿por qué le quieres dar ese mensaje a ese niño que cada vez que estornudo, resfriado seguro? Es como un condicionamiento. Y se nos olvida que las palabras, una frase que van a escuchar muchas veces, no tiene nada de creativo, pero las palabras construyen realidad. ¿Por qué? Porque yo en el fondo le estoy diciendo a mi subconsciente y lo que finalmente yo plasmo afuera es esa instrucción que está en el inconsciente. Siempre lo que nos pasa afuera es una manifestación de lo que nos pasa adentro. Ahí hay que detenerse. Que el mago no está pensando en el adentro. El mago quiere parecer bonito. De hecho, si tiene que ponerse una máscara, se la pone, porque ese es su trabajo. ¿Ya? O sea, hay un trabajo ahí que tiene que ver con mostrar y ocultar, como estos magos famosos de Las Vegas que tienen el truco, pero tú no sabes cómo se eleva, cómo desaparece, si hay un espejo, si hay una cuerda, si hay un... Ese truco, todos los magos lo tenemos. Y yo creo que todos somos magos en algún área. Entonces tú puedes decir, a veces yo veo estos como TikToks que dicen, ya, una pose para que no se te vea la guata. Entonces te doblas como así, las fotos se ve. Eso es un acto de magia, porque la guata la sigo teniendo acá, pero la foto no se ve. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Porque les hice la media introducción para que entendamos esta carta, que es una carta importante, porque inicia el ciclo. Salimos del loco, donde está todas las infinitas posibilidades ahí, como el caos creativo, y el mago, y esto yo creo que siempre lo recuerdo, implica un acto de ordenamiento. Cuando tú dices, yo soy, es como hágase la luz. Todos los relatos cosmogónicos de todas las culturas implican un acto de ordenamiento. ¿A qué me refiero? Se separó la luz de la oscuridad, se separó el cielo de la tierra, se separó el agua de la tierra, se separó la luna del sol. Ese acto de ordenamiento que lo encontramos en la Biblia, en la cultura mapuche, en los celtas, en los chinos, no sé, donde sea, es lo que el mago hace. Es como que ahí ¡pum!, surge la vida. En geometría, el mago representa el punto. Ese punto ahí. De ese punto yo puedo construir lo que sea o puedo no hacerlo. O sea, siempre es como potencial. Pero hoy, en Honor a Eva, vamos a hablar de cómo me muestro en público. ¿Cuáles son mis espacios también? Porque a mí me pasa actualmente que mis espacios son más acotados, como que he ido cortando con espacios en los que habité mucho tiempo, porque ya no me resonaban, porque ya no me reconocían, no me gustaba hacer en esos espacios, entonces los corté. No me gustaba hacer con tal amistad, entonces lo corté. Es como cambiar de pelo, de ropa, de estilo, ¿cierto? Es una opción.
Es parte de tu libertad. Tú no estás obligado a hacer toda la vida lo mismo, a pensar toda la vida lo mismo, a identificarte con los valores que te dieron en tu familia. Eso es una decisión, es la libertad del ser. Tiene que hacerte sentido. Entonces, cuando digo ya, ¿cuáles son los espacios que habitamos? Una persona, por ejemplo, hoy día hablábamos de, yo voy al trabajo, me visto de una manera, o voy a una entrevista de trabajo. Yo tengo espacios de diversión, por ejemplo, salgo con mis amigos a un bar, o estoy en una plaza, o voy al mall. Ahí hay una forma de habitar ese espacio. O voy a la cena familiar los domingos, o a la cena navideña, o al matrimonio de mi prima, ¿cierto? O a un funeral, incluso podemos ir. Y uno dice, ¿sería pertinente ir a una entrevista de trabajo con pijama? No, seguramente no te lo van a dar, a menos que sea como para vendedor de pijamas, una cosa así. ¿Sería pertinente ir a un funeral con pijama? No, pero no sé si mataría a alguien, literal. Pero te podrían comentar a tus espaldas, te podría llegar ahí una crítica, pero no creo que haga la diferencia tanto como ir a una entrevista de trabajo. Ahora, imagínate que tú trabajas en un lugar donde dicen los viernes de pijama, como Jeans Day, pero hay que ir en pijama, claro. También sería como divertido. A veces se hacen esos como juegos, cada uno muestra lo que tiene, ¿no? Yo puedo llevar mi pijama más glamoroso o el menos sexy también. Es como una decisión que, ¿cómo me muestro? ¿Yo podría ir a un bar en pijama? Sí, ¿por qué no? Pero claro, ¿qué necesidad hay de parecer tan excéntrico? Bueno, hay quienes nos gusta parecer excéntrico y vamos por la vida de sombrero y pluma y zapatos rojos y es una decisión. Y hay gente muy tímida también que trata de pasar piola, ser un poco gris, así como que no te vean y que incluso puede llegar a juzgar al otro y decir, no, es que esa persona quiere llamar la atención. ¿Verdad? ¿Y quién no quiere llamar la atención? Porque el que está en un rincón tímido, que no habla con nadie, que está mirando, también llama la atención, desde su ausencia, desde su retracción. Entonces, ¿quién no quiere llamar la atención? Y la gente no hace las cosas para llamar la atención, la gente lo hace porque esa es su expresión. En lo personal, yo pienso que la ropa, por ejemplo, es sumamente identitaria y las personas no lo piensan. Pudiendo vestirse como quieran, no salen del jeans y la polera, que para mí es un uniforme. Entonces, claro, yo no usaría un uniforme en la vida, ni participaría de una institución que tenga un uniforme. Creo que sería como un atentado contra todo lo que yo soy. Estos son mis colores, estas son mis formas, estos son mis accesorios, estas son, no sé, pues, mi ropa de invierno, de verano, de cambio de estación. Para mí es un lenguaje la ropa, entonces no es accesorio. Pero para muchas personas dicen, ay, yo me pongo cualquier cosa, que no importa con que andar vestido, y uno es, ok, es tu decisión también, eso es lo que tú proyectas, ni mejor ni peor. Habla de ti, no habla de mí. Yo no tengo que opinar siquiera sobre eso. De la misma forma que tú tampoco tienes que opinar sobre mí, porque ahí viene la reciprocidad, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio de situarnos. ¿Qué me pasa cuando tengo que ir a trabajar? Yo, por ejemplo, trabajo mucho en mi casa, en mi oficina, entonces no tengo que ir a trabajar a ninguna parte. Pero sí reconozco que años atrás, bueno, hoy día ahora es muy tarde y ya se me debe haber corrido el maquillaje, tengo un poco cara de cansada, pero si hubiera grabado esto a las 7 de la tarde como pensaba hacerlo y mi vecino se puso a taladrar, no tendría seguramente esta cara. Pero es la que hay y hace mucho tiempo, por ejemplo, a mí ni siquiera se me hubiera ocurrido maquillarme porque no decía, ¿qué me importa? Si lo importante es lo que digo. Pero a mí en un momento vi una imagen, es un video donde estaba muy chascona y dije, ya igual me perturba el pelo chascón porque siento que escucho pero se me va a la vista. Entonces dije, ok, por respeto a mi público, me voy a peinar, no sé si maquillar, así como que es muy pretencioso de mi parte decir que me maquillo, pero por último a pintar los labios, los ojos, pero algo es algo. Y el día que yo me vea por ahí repetida alguna imagen, voy a decir, uy, está grave esta niña. Pero claro, yo también podría ponerme un filtro así súper como con unas pestañas largas y unas mejillas rojas, y eso estaría válido. Seguramente si estuviera transmitiendo ahora por Instagram, por ejemplo, podría hacer eso. Pero a mí en lo personal me distrae. Es como que estoy mirándome cómo me vería con estas cejas, a ver cómo me vería con estos labios. Me distrae. Pero uno puede proyectar lo que quiera. De hecho, yo podría tener un perfil falso. Yo podría tener un avatar ahí como que funciona y muestra. Y nadie conocer mi verdadero rostro, porque
un concepto, ya hablamos de personalidad, hablamos de identidad, hablamos de lenguaje, de comunicar, de mostrar, de ocultar, pero un concepto clave del mago es la máscara. La máscara, que nos gusta pensar que la máscara es algo falso, algo que oculta tu verdadera identidad. Pero fíjense que en el origen de la máscara, por lo menos en el origen que yo conozco históricamente y teatralmente, pretendía ser no algo que ocultara tu identidad, sino algo que proyectara tu identidad. No es lo mismo tapar tu verdadero rostro que usar algo que potencie tu verdadero rostro. ¿Te entiendes? Porque claro, yo puedo usar una máscara como de alegría cuando en realidad estoy súper triste. Pero en mi trabajo, no sé, trabajo con atención al cliente, quizás tengo que estar sonriendo y eso me va a ganar igual un dolor después al final del día o una depresión al final del año. Yo puedo ser súper políticamente correcta, estoy pensando por esta gente mierda, pero sí, vecina, oh vecina, qué amorosa vecina. Sí, jefa, no se preocupe, y por dentro estoy pensando peste. Eso es una máscara social, ¿ya? Y todos ocupamos máscaras o tenemos personajes, me gusta el concepto de personaje, en determinados momentos, porque un concepto que no se nos puede olvidar es que el espíritu, que es lo que verdaderamente somos, en este plano material, no se puede manifestar en toda su magnificencia. No sé si habrán visto alguna vez películas bíblicas en Semana Santa, yo me las vi todas en algún momento y una de mis favoritas era esta de Moisés liberando a los esclavos. Entonces, cuando Moisés estaba en el desierto, ¿no? Y encontraba esta tribu de mujeres y al final eran hermanas que pastoreaban ovejas y él en un momento iba al monte y se le aparecía a Dios. Dios no se le aparecía así como de así, porque Dios es una potencia infinita y limitada que lo hubiera hecho explotar, igual que en los mitos, por ejemplo, griegos, que si Zeus aparece te revienta, una energía de muy alta vibración, para que lo pensemos en un lenguaje más energético. Pero aparecía la zarza ardiente, es como un símbolo, donde está Dios pero no está, es como un avatar de Dios. Hasta Dios hace eso, o sea, para manifestarse en este plano tiene que aparecer como una zarza ardiente. O sea, nosotros, como seres divinos que somos, no podemos manifestarnos en este plano sin tener algo que vehicule nuestra esencia, que es lo que llamamos personalidad, y que es lo que podemos también asociar al concepto de máscara. Si yo, por ejemplo, tengo que dar un examen de grado, y quiero que me escuchen, y quiero sentirme, y iría con un escote que me llegara hasta el ombligo, ay, sí, pero es que yo me puedo vestir como yo, sí, vístase como quiera, pero tiene que haber una coherencia entre el fondo y la forma. O sea, seguramente te van a decir que hay un código de vestimenta, venga con la falda tan largo, formal o semiformal, ¿cierto? Es como cuando vas a un matrimonio y te dicen que no puedes ir de blanco, o todos van de blanco porque es el código de vestimenta. Tú aceptaste ir ahí, entonces tú vas y asumes ese personaje. Nadie diría que estás siendo falso, pero sí puedes estar siéndolo. Yo podría ser un falso médico, un falso gurú, un falso... Podría mentir mi currículum y decir que soy astronauta. En esta época y en cualquier época se ha podido falsificar hasta las cosas más raras. Hay gente que ha ejercido años de médico en regiones y que se ha hecho millonaria y después gastan que no eran médicos y es como... Ni siquiera hay una sanción real a eso. Yo podría mentir, yo podría fingir, yo podría engañar. Podría, también es potencial. Ahora la pregunta es, ¿por qué una persona llegaría a ese lado oscuro? Porque estamos hablando de que el mago tiene un aspecto luminoso, que todos somos magos en potencia, que nos mostramos, que utilizamos nuestras herramientas, que transformamos la realidad a través de nuestras herramientas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos. Pero, ¿por qué una persona se iría al lado oscuro? El lado oscuro es como el mago invertido, ¿no? Bueno, porque esa persona no tiene un buen concepto de sí mismo. Esa persona no se gusta, no se aprueba, tal vez tampoco lo aprobaron en su vida. Nadie lo aceptó tal como era, aprendió a guardarse cosas y a mostrar lo que los adultos querían ver. Se disoció. Hay problemas ya psiquiátricos de despersonalización, de personalidad múltiple, de ser borderline, por ejemplo. Y claro, afecta ahí como que resquebraja la identidad. Pero no hablemos de casos patológicos, no es necesario estar enfermo para llegar a esos extremos. A veces la personalidad se fractura frente a situaciones extremas. Y yo puedo mentir conscientemente o inconscientemente.
Yo puedo decir, no, si voy llegando y estás recién saliendo a tu casa. Es una mentira. Y yo también podría decir así como, no, si yo estoy súper bien, pero claro, porque no me he hecho consciente de lo mal que estoy. No es que estoy mintiendo quizás, pero estoy diciendo de aquí para afuera. Y cada cual compra lo que quiere. O sea, si yo te vendo una imagen, yo te digo que soy hombre y tú me dices, pero tú no eres mujer, ¿me entendés? Cada cual compra lo que quiere, porque, bueno, también esas definiciones se han ido desdibujando a lo largo del tiempo, sobre todo el género, son construcciones sociales, pero yo te podría decir, no, yo tengo 20 años. Bueno, si me quieres creer, maravilloso. O yo te podría decir, no, yo soy la reencarnación de Cleopatra. Y fíjense que un talento, por ejemplo, de los estafadores, de gente muy encantadora, muy carismática, es que tienen un bla bla y hacen toda la indumentaria. Pues tú dices, pero ¿cómo esa persona que se vestía tan bien, que era tan lujosa, que se codiaba, iba a ser una estafadora? Bueno, porque te quedaste en lo que te quiso mostrar, en el glamour, en la apariencia, en la belleza, en la juventud, en los contactos. Y por detrás hizo todas estas otras cosas, que te pido donativos, que te presto para acá, que para allá. O sea, hay casos emblemáticos. En Chile hay una chica, en el mundo hay muchas personas, hombres también, que son estafadores, seductores, bueno. Pero hay una parte que a mí me encanta, que es cómo se delata el mago. Al mago lo delata su corporalidad. Porque el cuerpo, que es territorio del inconsciente, no del consciente, acuérdense que el mago es masculino, activo, racional, mental, o sea, es como todo lo masculino hacia afuera, si bien hay sobre la mesa elementos femeninos, su energía es prioritariamente masculina. Entonces, si yo estoy hablando y tengo un tic nervioso, mi ojo empieza así, y cada vez que digo la palabra padre, por ejemplo, mi ojo dice, o cada vez que digo la palabra sexo, hago un gesto, así como que, y después de un rato se empieza a notar que digo sexo y es como, o me tirita, no sé, la mejilla. Ese lenguaje físico, esa pulsión, esa sensación que se mueve, y estoy inconsciente diciendo, oye, no es verdad lo que estoy diciendo. Teníamos en Chile hace no mucho tiempo atrás un presidente que cada vez que hablaba estaba como así, como que se tiritaba entero, tenía lapsus. Iba a decir una cosa y por debajo marepoto. Y ahí quedaba nomás. Y era un chiste, pero era en serio, porque se podía vestir con el traje más caro, hacer cirugía plástica, teñirse el pelo, pero su cuerpo decía, no estoy ni ahí con lo que le estoy diciendo, cuando hablo de justicia, cuando hablo de paz. Y eso lo vamos a ver. Entonces, claro, hay gente que es más fría y que quizás su cuerpo no lo delata, así como un tic nervioso, pero se enferman, porque esa información va a buscar la forma, te va a salir una mancha, te va a salir un tumor, se enferman. Y hay personas también que no mienten, pero se quedan en un estado como de parálisis, como que puedo tener 80, no 80, 40 años y decir, ay, pero es que yo podría haber sido músico, pero es que mi mamá, oye, tenéis 40 años y seguí, la referencia al mago etariamente es como adolescente, adulto joven. Y claro, siempre estamos en condiciones de volver a empezar. Yo podría tener 80 y sentirme un mago porque estoy iniciando algo nuevo en mi vida y poniendo en juego mis herramientas. Pero en la práctica, claro, eh, hay una época de la vida en la que desarrollas tu personalidad y adquieres herramientas que suele ser como entre los 15 y los 25, ¿ya? Y luego viene otra etapa, que es de madurez. Pero ojo también que la personalidad se forma en los primeros años de vida. Entonces vamos a tener un problema porque aparece un gato, mis perros van a empezar a ladrar, espero que se escuche, si no voy a dejar el video hasta acá. Pero si tengo la oportunidad de seguir, los quiero invitar a hacer un ejercicio. Cuando yo salgo en público, me puedo sentir sumamente ansiosa. A mí me pasó un poco después de la pandemia, que me daba 1000 vueltas antes de salir y evitaba un poco los compromisos y me saboteaba y en el camino como que iba incómoda, hasta que me di cuenta que era ansiedad y que claro, había perdido un poco el hábito de socializar, o más que las ganas de ver personas era el trayecto, por ejemplo, si iba en el metro, si había mucha gente, me empecé como a incomodar. Incluso el tema de la mascarilla, ¿no? Que nos tapó la cara durante tanto tiempo y de repente vuelve a aparecer la cara. Importante eso, de cómo me muestro, que tapo, que escondo. Hay gente que se veía muy atractiva con mascarilla, le sacaste la mascarilla y nada. Y hay gente que detrás de la mascarilla es muy linda y tiene mucho que mostrar, pero eso es una decisión personal también. ¿Qué pasa cuando salgo al público?
tartamudeo, no sé qué decir, me cuesta proyectar mi voz, o digo algo, pero no estoy muy convencida de lo que estoy diciendo. Y como no estoy convencida, mi cuerpo está así como tieso. Entonces, ahí hay un contraste, ¿no? Entre lo que el mago quiere proyectar y lo que la sacerdotisa está diciéndole, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué estáis hablando de esto si tú no crees en esto? O sea, la sacerdotisa siempre está ahí como piola, pero es como, ¿qué onda tú? Porque ella no se mete, es una testigo, pero tiene su influencia igual, aunque no haga nada, o sea, no necesita hacer nada, como que dice, ¿quién te viera y quién te vio? O sea, ¿de qué estáis hablando? Pasa mucho con las personas también que han tenido, por ejemplo, una historia en un lugar y luego se van a otro lugar o se cambian, por ejemplo, de lugar de estudio y sacan una personalidad completamente nueva. Porque como es otro escenario, yo podría acá ser evangélica y ya podría ser gótica. Y tú decís, oye, pero mi vecina era súper evangélica cuando chico, o sea, el pelo largo, el pandero, el charango, y no sé, pues falda. Y ahora es súper gótica o súper punk. Pero bueno, es el derecho, es el sagrado derecho de todo ser humano a construir su propia identidad. Ahí tú no te puedes meter. O sea, además, teniendo esa posibilidad de cambiar, de transformarnos, ¿por qué querrías ser toda la vida exactamente igual? Ahí como una decisión también como si tú puedes construir tu identidad, ¿para qué te quedas en un espacio donde tu identidad es como esto, como un bloque? No tiene sentido. Ahora, cuando empezamos a trabajar como la identidad como constructo, nos vamos a dar cuenta que, claro, hay muchas cosas que nos afectan y la cosa que más nos afecta, allá quiero ir, es el sentimiento de legalidad o de no legalidad frente al mundo. ¿Por qué? Porque yo les dije al principio, el aplauso que el mago más espera es el del emperador, el arquetipo del padre. El sol también podría ser, ¿no? Y el emperador a veces no nos ve con buenos ojos. Por ejemplo, puede ser un padre que no ve con buenos ojos que su hijo sea gay, o que su hijo se dedique a la música, o que su hijo se dedique al arte. Puede ser un padre que quería un hijo y no una hija. Puede ser un padre que no le gustan tus elecciones y dice, no, esta niñita no parece hija mía. Un padre que te abandonó, un padre que no te reconoció, un padre que no se hizo cargo, un padre que abandonó a tu madre, un padre adolescente, irresponsable, que se cree tu hermano chico, pero no se ve a sí mismo como adulto. ¿De dónde vamos a tomar la fuerza del padre cuando tenemos estos como modelos tan tóxicos, o tan ausentes, o tan inexistentes? O a veces hay modelos muy presentes, pero son violentos, son machistas, son misóginos, y uno dice, ¿cómo puedo tomar ese masculino? Primero que nada, lo que tomamos del masculino es el arquetipo. No es tu abuelito machista, no es tu hermano pedófilo, ¿me entendés? No, se toma el arquetipo. El arquetipo es perfecto. ¿Qué nos dice el emperador? Soy responsable, soy ordenado, sostengo mi realidad, soy ético, soy correcto, soy racional, soy un buen gobernante, soy buen padre, cuido a mi familia, soy un buen compañero porque tengo una emperatriz. Entonces, claro, uno dice, ya, esto suena mejor, ¿no? Y queremos que el masculino nos vea con buenos ojos. Y es como, no tenemos claro que, como el efecto que tiene la energía masculina. Y ahí hay que sanar, hay que trabajar y decir, no porque mi experiencia haya sido esta, significa que todos los hombres son iguales. Hay algo que limpiar, que resignificar en la memoria. Y cuando no lo hacemos, tendemos a traer cierto tipo de masculino o cierto tipo de femenino también haciendo la repartición, porque es lo que conocemos y repetimos el mismo guión, también como una forma de enfrentarnos una y otra vez lo mismo, a ver si esta vez nos decidimos a sanar. Si la repetición también tiene que ver con eso. Claro, hay algo que no hemos aprendido, hay algo que no está integrado, pero también es la oportunidad de sanar. Pasa en el sistema familiar, pasa en el inconsciente, pasa con ciertos patrones personales. Siempre que se repite una situación, prefiero verlo yo como la oportunidad de crecer, cambiar, aprender, integrar. Esa es la posibilidad. Y el mago puede que no se sienta con derecho a salir al mundo, a realizarse, a ser exitoso, a tener un buen nombre. ¿Por qué? Porque mira para atrás y no hay nadie que lo respalde. Porque el papá lo abandonó, porque el papá no lo reconoció, porque el papá es un alcohólico. Y ojo que nuestro trabajo no es juzgar a nuestros padres. Incluso si tú tuviste a mí me pasó que en una época de mi vida yo juraba, ay, que si yo hubiera tenido un papá, mi vida hubiera sido distinta. No, seguramente no.
El día que yo me di cuenta que el papá que yo me imaginaba era el como de revista y que mi papá real no era esa persona, sino que era alguien muy distinto, que en realidad no sé si hubiera hecho una diferencia positiva en mi vida, como que dejé de sufrir, porque era un sufrimiento imaginario, como que el papá que te llevaba al colegio, que te protegía, que tenía un buen trabajo, que se sentaba en la mesa a hablar de política y poesía. Ese no era mi papá. Era una ficción que a mí me generaba mucho dolor, como decir, claro, ¿qué hay de malo conmigo? ¿Por qué no estuvo presente? Al final te hizo un favor, porque esa persona, si hubiera sido un adulto responsable, dispuesto a dar todo lo que da un emperador, se hubiera quedado. Y si se fue, es porque en el fondo no tenía nada para dar. Y ese espacio que dejó libre, más que verlo como una herida, es verlo como un potencial, porque gracias a esa ausencia paterna, yo personalmente pude desarrollar mis propios valores, mi propio pensamiento, mi propia forma, nadie me censuró, nadie me restringió. Y claro, tuvo un costo, porque le tocó todo el peso a mi mamá, o sea que mi mamá estaba muy desvitalizada para ser mamá, porque tenía que cumplir con demasiados roles al mismo tiempo. Tuvo un costo. Hubo una violencia ahí donde el masculino dejó al femenino solo. Pero en la práctica eso ya está. O sea, ¿qué vaya a hacer? Tú eres lo que eres con esa historia, con esos elementos. No, es que a mí me hubiera gustado. Ya pasó, o sea, esa ficción, eso ya pasó. Es de aquí en adelante. Y de aquí en adelante, aunque uno no haya tenido un papá presente, aunque tu papá esté muerto, aunque tu papá sea un montón de cosas que a ti no te parecen positivas, tú siempre puedes pararte, como visualizarlo y decir, papá, estoy aquí. Te pido que me reconozcas, te pido que me veas con buenos ojos. Te pido que estés en primera fila cuando yo voy a dar mi examen de grado, cuando voy a graduarme cuarto medio, cuando voy a pedir trabajo. Sentir que estás aquí conmigo, sentir que me reconoces, que puedo tomar tu fuerza de vida, no tu personalidad, no tus pifias, no tus defectos. Y ojo que no es nuestro trabajo juzgar, sino tu fuerza de vida. Otra razón por la que a veces no tomamos el masculino es porque hay una pugna. Queremos ser leales a las mujeres del linaje o del clan. Entonces, si las mujeres excluyeron a los hombres o los ridiculizaron o los infantilizaron o los sacaron de sus vidas, ¿cómo yo voy a integrar un masculino? Si no, va a ser una deslealtad tremenda. Entonces, como que nos saboteamos con el tema de parejas, con la independencia, nos saboteamos con el crecimiento profesional, porque son elementos masculinos y mi lealtad es con el femenino. Entonces, es como, claro, me quedo en la casa, me lleno de hijos, pero no estudio, no crezco profesionalmente. ¿Por qué? Porque hay una lealtad con que ese territorio del masculino es como que no. Aquí estamos bien. Y ahí esas típicas familias que dicen, no, si nosotros somos matriarcados. No, no somos matriarcados, somos mujeres que tienen una herida con el masculino y que cargan con todo el peso sola pensando que de esa manera van a estar a salvo, pero en realidad igual algo duele, ¿ya? Entonces, para concluir este video en particular, revisa. Son preguntas las que les voy a dejar hoy día, pero preguntas que a su vez tienen un correlato físico. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Cuando tú te levantas en la mañana, te levantas, te bañas, sí que te bañas, te peinas, te lavas los dientes, tal vez te maquillas, tal vez no. Yo encuentro un talento en las mujeres que se maquillan en el auto o en la micro, me encanta. Un talento no sacarte un ojo ahí con el rizador de pestañas, en fin. ¿Te vistes para qué? No, es que voy a ir a una reunión con la profesora de mi hijo. No, es que mañana hay un desayuno en mi trabajo. No, es que voy a juntarme con una amiga. Uno hace esas cosas y uno piensa en cosas como hace calor, pero no quiero que se me vea el rollo, pero no creo que es que no me depilé, entonces no me voy a poner falda para que no se me vean los pelos. Hay como todo un tema con la imagen. Bueno, puede que te dé lo mismo también. Me da lo mismo andar peluda, es mi decisión. Pero claro, no quiero cagarme calor tampoco. Entonces, claro, no voy a ir pilucha, pero voy a usar un color claro para que la luz se refleje, ¿no? Y yo podría decir, ya, pero mañana es jueves y los jueves yo almuerzo con mi amiga Juanita y nos vamos a juntar a las 12, así que a las 12 ya no va a hacer calor, o sea, va a hacer mucho calor, mejor voy a ir con vestido. Y empezamos como, primero la ropa, la apariencia, si alguien usa uniforme, si alguien usa, por ejemplo, me voy con zapatilla y cuando llego al trabajo me pongo los tacos porque no quiero andar incómoda en el trayecto, pero en el trabajo tal vez sí tengo que mostrar una cierta prestancia. ¿Qué comunico? Ojo que todo comunica, en las redes sociales uno muestra muchas cosas. Yo puedo mostrar puras mentiras y puedo mostrar mucho glamour y también a veces lo único que uno encuentra en redes sociales son quejas y lamentaciones y es como para quejarte un
poco, ¿cachai? El mensaje que le estoy dando al universo. Cada publicación es como, todos me odian, dejen de seguir mi vida. Y es como, amiga, esto es una red social, no es la vida real. Pero sí se puede prestar para engaños, para estafas, para parejas, para amores, para conocer gente, para ser amigos. No digo que no se pueda. Estoy pensando qué hay detrás de esa publicación. Quiero que sientan pena por mí, quiero que me compadezcan, quiero que me pongan un montón de mensajes alentadores, me quiero tirar al suelo, quiero ser la... ¿Qué quiero? Cuando subimos esas fotos bonitas con nuestra mejor ropa, o nuestros paisajes idílicos, cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué queremos? Que todos sepan que estuve en tal parte, cuando subo la foto inspiradora, cuando me grabo haciendo yoga en calzones, ¿qué quiero proyectar? ¿Que soy sexy pero espiritual? O sea, ¿cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? A veces ese mensaje es súper absurdo. Yo a veces veo una imagen, veo un texto y digo, ¿qué tiene que ver esta cuestión con la otra? Nada. Otras veces el mensaje es como tan intrascendente, como, ya, frases de autoayuda, un lugar común, pero ya no es malo, colores bonitos, la gráfica, en fin. Alguien podría decir, yo no uso redes sociales, que eso significa estar fuera de un espacio de comunicación, de intercambio, pero es una decisión. Yo podría tener 10 perfiles con distintos nombres para espiar a mi ex, para ver a la nueva. Es una decisión. Uno no sabe quién está al otro lado. Al menos, incluso si yo te conozco, tú podrías estar al otro lado alguien suplantándote, por ejemplo. Pasa mucho con las estafas, ¿no? Que se hacen pasar, y se apoderan de tu cuenta y te dicen, amiga, tengo una emergencia, y mucha gente cae, te transfiere. Tú no sabes quién está al otro lado. ¿Por qué le compras? Porque ves el nombre. Nuevamente volvemos a la importancia del nombre. Que te guste tu nombre, sí. Y cuando no te gusta tu nombre, te ponís un apodo. Hace una semana fuimos a un funeral con mi hija y yo le explicaba quién era quién. Yo le decía a mi tía Juana, pero le dicen nena. O sea, mi tía no sé cuántito, pero le dicen así. Y mi tía Margarita, y ese es el chiste eterno en la familia, y mi tía Margarita no se llama Margarita, ella se puso Margarita porque le parecía bonito, pero se llama Domitila. Entonces, a mí Domitila cuando yo era chica me daba una risa terrible, ahora no me hace gracia, es un nombre, pero era como, claro, ella encontraba que su nombre estaba mal, entonces se cambió. Y todos la conocemos como tía Margarita, pero no se llama Margarita, su carnet no dice, sí, nada al respecto. Pero tiene derecho a que la nombren de la... Es como cuando te cambias el nombre o te cambias de género, el nombre muerto, el nombre que tú eliges. Es una decisión de quién quiero ser. Cuando me llamen, yo creo que si hay algo que le molesta a la gente que está en un proceso de transición de género es que si tú eliges llamarte Luz y estás ahí en un lugar y te dicen Juan, oye, incluso en una sala de clase hay que formar a los educadores, a los profesores para que respeten la decisión de las niñas de llamarse como ellos quieren. ¿Se entiende? Entonces, como el nombre, la identidad, la personalidad, la máscara social, la performance que hacemos, cómo me visto, cómo me muestro, qué quiero aparentar. ¿Estoy aparentando o estoy siendo quizás una versión de mí misma? Cuando estoy siendo, ¿cómo vamos a saber cuando estoy siendo una buena versión de mí misma? Cuando muevo el dedo así. Porque hay coherencia, porque soy, fluye, está todo en armonía. No necesito ser alguien que no soy, soy. No me encrespé el pelo, no me puse pestañas, no estoy imitando la forma de hablar de nadie, no estoy queriendo parecer lo que no soy, soy. Y eso comunica mucho más que la imagen, que la apariencia, que el doblez, que la falsedad. Ese mensaje te llega así como mucho más auténtico, mucho más como atractivo, como que uno ve ese acto de presencia y uno dice, oh, mira esta persona, la voy a escuchar, le voy a seguir el hilo. Es una decisión. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me muestro? ¿De quién estoy buscando la aprobación? Yo estoy segura que la mayoría de las veces es la aprobación de los hombres, para las mujeres, para los hombres también. Quiero ser buena en mi trabajo para que mi jefe me felicite. Quiero verme guapa para que uno no lo piensa, pero créeme, hoy día yo andaba de chica de los años 50 y en todo el camino a almorzar que iba, me miraban puro viejito. Y yo decía, les debo recordar a sus señoras que cuando se conocieron por allá por los años 50 se iban a haber vestido así porque yo andaba con una falda larga y nada sexy, era como todo abotonado, la falda larga, unos zapatos muy piola, pero me miraban con cara como de... Y yo así como, en fin, cosas que pasan. ¿Qué imagen quiero proyectar?
Y cuando estoy en ese ejercicio de proyectar una imagen, ¿qué me dice mi cuerpo? La guata apretada, la garganta, la mandíbula. Quizás estoy queriendo hacer un gesto, pero por dentro estoy... Hagamos ese contraste entre este acto, esta actuación, esta performance que yo ejecuto para otros, porque si no me ven, ¿a quién le importa? Y lo que mi cuerpo me dice, lo que mi inconsciente me dice. Quizás tuve un día de mucho trabajo y en la noche voy a tener un sueño loquísimo. Quizás estuve súper preocupada de algo y se me va a cerrar la garganta. Quizás tuve que pasar toda la tarde con mi suegro y me va a salir una alergia. O sea, veamos ese contraste entre esta imagen pública y este espacio interior. Ese es el primer ejercicio al que los voy a invitar hoy. Podría haber sido muy corto, pero es que en realidad, como el mago es una carta tan fundamental para entender todo lo que viene después, que son todos los arcanos mayores, todos los arcanos menores, y en el mago está contenido todo. Los 4 elementos, la conciencia, porque el personaje que está ahí parado ordenando esos 4 elementos es el que se hace consciente de su propio deseo, de su propia emoción, de su propio pensamiento, de su propia como voluntad. Entonces, el 5.º elemento soy yo. Yo estoy, el 5.º elemento soy yo. De hecho, tengo mi jardinera del 5.º elemento, que me la compré porque se parecía a un... Creo que la compré porque quería hacer un disfraz, pero en fin, lo amo. Y el 5.º elemento es la conciencia. Entonces, los 4 elementos más la conciencia y tenemos ahí este 5.º elemento. Somos creadores, pero también podemos ser mentirosos, estafadores, engañadores. Me puedo mentir a mí misma, de tanto mentirme a mí misma, le puedo mentir a los demás. Puedo mentir con un objetivo. A veces, yo no creo que las mentiras sean buenas o malas, pero sí creo que de repente entre tanto cuento nos podemos creer nuestros propios engaños y olvidar que detrás de esa máscara hay una persona que tiene sus propios sentires, sus propios deseos y tal vez la máscara me come. Ojo con eso, porque a muchas personas les pasa que el personaje que juegan para atrás, no sé qué, y en la intimidad están deprimidos, se terminan suicidando, tienen una vida de mierda, están súper enfermos, están solos. Tiene que haber coherencia, idealmente tiene que haber coherencia entre lo adentro y lo de afuera. Les dejo este video que al final duró como 1000 horas, pero no importa, para que reflexionen sobre la importancia del mago en la construcción de la personalidad y en la integración de la energía masculina y cómo el padre incide en nuestra seguridad al momento de pararnos en el mundo. Pararnos en el mundo puede ser desde ir a dejar un currículum, que ya no se va a dejar, parece que se mandan, en mis tiempos uno los iba a dejar y se armaba de valor, hasta hablar en público, publicar, no sé, un libro, un tema. Hay gente que tiene mucha confianza. A veces lo que le falta es talento, porque que tú te atrevas no significa que tengas el talento. Hay gente que es viral. Hay cantantes que de hecho no dice este no canta, pero es una pachorra para pararse en el mundo. La calidad quizás es otra cosa. Yo creo que tenemos, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Como que la forma y el fondo. El fondo lo da la sacerdotisa o los aspectos femeninos de nuestra historia, porque está nuestra calidad humana, nuestras emociones, nuestras memorias, nuestras pulsiones. Eso es más denso, es lo que le da densidad a esta cáscara. Si no, seríamos solo una cáscara vacía. Les dejo este videito y me comentan cómo se llevan con el mago, cuál es la relación con sus padres y si sienten que tienen esta sensación de legalidad al salir al mundo.